Además de participar en más de una docena de volúmenes colectivos, es autor de libros como Viento del Norte, TLC y privatización de la educación superior en México, El dilema, la Universidad Mexicana al comienzo del siglo, y junto con Emir Sader y Pablo Gentili, la reforma universitaria. En el 90 aniversario del Movimiento de Córdoba. Su publicación más reciente es La medida de una nación, los primeros años de la evaluación en México, historia de poder y resistencia. Es miembro del Consejo Mexicano de Investigación Educativa y fue coordinador del Grupo de Trabajo Universidad y Sociedad del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO. Desde los años 90 ha acompañado la lucha magisterial y la de los estudiantes en contra de los exámenes estandarizados, a favor de la gratuidad y el aumento de la matrícula en educación media superior y superior. En 2014-2018 fue rector de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Al final, el doctor nos va a regalar unos minutos para una sesión de preguntas y respuestas, lo mismo para el doctor Dussel, para que al final puedan ustedes hacerles algunas preguntas. No se escucha. Muy buenas tardes. Quisiera en primer lugar agradecer la invitación que me hicieron los compañeros del grupo que está impulsando este tipo de eventos, muy importante y necesario. Y quisiera también agradecer su presencia, es siempre importante este tipo de diálogos. Quisiera recordar que en 1969, siguiendo un poco lo que decía el doctor Dussel, vino Pablo Freire a la Ciudad de México, y Cuernavaca para ser más precisos, y impartió un curso en donde en la primera sesión mostró una imagen. En esa imagen, decía él, aquí está la manera como los niños brasileños aprenden el significado de la Navidad. Y en esa imagen se veía nieve, pinos, trineos, perros o renos jalando los trineos, una casa con doble agua llena de nieve el techo, una chimenea de donde salía abundante humo, y decía, esta es la Navidad en Brasil, de ninguna manera. Y quedó muy claro para todos nosotros la idea de que efectivamente existe una colonización muy intensa de un país, de un continente a otro, respecto de lo que somos como mexicanos, latinoamericanos. Y decía también algo muy importante, que las comunidades tienen que aprender su propia historia, reaprenderla, ellos mismos, construir su aprendizaje. Y en ese sentido quisiera invitar a que hoy nos confrontáramos con nuestra propia historia inmediata. Lo que ha sido la tercera transformación del país ha tenido un costo altísimo para México. Sí podemos pensar en la cuarta transformación, pero para eso es necesario primero darnos cuenta exactamente qué ocurrió en la tercera transformación. Y el costo altísimo que tuvimos que pagar fue el de un sistema educativo que no hizo absolutamente nada y que más bien fue cómplice de todo lo que pasó en estos últimos 30, 40 años para empezar. Piénsese, por ejemplo, en la privatización intensa que ha sufrido la energía, la educación, la tierra, las montañas en México. Es una barbaridad, un despojo increíble el que hemos sufrido. Sin embargo, nuestra escuela no nos enseña a defender, porque no nos enseña a ser sujetos, protagonistas de la propia educación. Se nos dice que hay que enseñar a los estudiantes. Y más bien, como decía Freire, los estudiantes tienen que formarse, construirse a sí mismos en el contexto educativo. Sufrimos también con la complicidad de la escuela de un sistema educativo rígido, autoritario, que no permitía la que se consideraba rebelión o desobediencia
que insistía en los reglamentos, en obedecer a la escuela, al supervisor, al maestro autoritario, a aprender, a simplemente recitar lo que se había enseñado. Y la escuela no hizo nada, no hizo absolutamente nada en todos estos años. Nunca planteó las problemáticas profundas de lo que estaba ocurriendo en el país, nunca se dio por enterada de lo que estaba sucediendo. Esa educación de la tercera transformación tuvo este resultado. Permitimos también, desde las escuelas y universidades, que un gobierno iniciara una guerra terrible que ha costado decenas de miles de muertos, decenas de miles de desaparecidos, un rastro de dolor, de indignación, de pena, de sufrimiento a lo largo y ancho del país. Y la escuela permaneció muda. Las comunidades escolares no hablaban, no decían nada. Hicimos de estas generaciones, de 1930, 40 sobre todo, unas generaciones que aprendieron claramente que no había que hablar mucho. El 68 también nos dio esa lección bárbara y salvaje de que en lo que se refiere a las escuelas, las universidades, a los estudiantes, lo mejor es callar y obedecer. Además de una guerra fratricida, porque son jóvenes matando jóvenes, tenemos ahora el costo en niños y sobre todo en jóvenes sin escuela, sin empleo, sin futuro, sin esperanza. Alrededor de unos 10 millones están en esa situación. Y la escuela, las universidades, nuestras instituciones de educación superior, las autoridades del sistema educativo, las responsables últimas de lo que es o no es la educación en un sistema centralizado y vertical como es el del sistema educativo nacional, donde según el artículo 3 corresponde en último término al presidente de la República determinar qué es lo que se va a enseñar en el país. Esta concentración inmensa del poder fue vista en un primer momento como algo necesario, pero con el paso de los años, después de las rebeliones de los 50 de los maestros, de los 60 de los estudiantes, de la resistencia también de los años 70 y sobre todo de los años 80, se ve claramente que es un esquema que está terminado, acabado, desfasado con la realidad de un México que es sumamente vibrante, que no se quiere ya dejar. La última y definitiva prueba de esto es la elección del 1 de julio, efectivamente, donde a pesar de toda la fuerza del Estado comprometida para impedir que votáramos a favor de una transformación, pudimos vencer. Y esto es muy importante. Esta guerra, este despojo, este abandono a niños y jóvenes, se enfrentó con una fuerte resistencia. Y es interesante recordar quiénes han resistido. En 83, los universitarios que nos declaramos en huelga en más de 27 universidades del país en contra de la política de austeridad, teníamos como aliados al Magisterio en Resistencia, la coordinadora. En el 1988, los estudiantes de la UNAM se encargaron también, desde un espacio de libertad como es el de una universidad autónoma, de decir no estamos de acuerdo con la propuesta. En 1994 fueron las comunidades indígenas las que dijeron ya basta, no puede seguir así. Y se levantaron en armas, atacaron al ejército. En 1999, otra vez la UNAM, sus estudiantes, se declaran en una larga protesta, 9 meses de paralización de actividades, contra medidas que van directamente contra los estudiantes más pobres de la Universidad Pública Mexicana. Y finalmente el 2018. Los pocos espacios de libertad que fue posible crear en México en esos años, en siglos, en el caso de las comunidades indígenas, fue de donde salió la resistencia. No salió de las escuelas, no salió de las universidades gobernadas por la administración central,
salió de los espacios de autonomía, de los espacios de libertad que existen en el país, a pesar de todo. Entonces, una cuarta transformación sí tiene que ir a fondo, tiene que erradicar una reforma educativa, llamada así, que tiene como propósito, tenía como propósito, el fortalecer y ampliar el régimen autoritario vertical de la educación que hemos vivido en casi un siglo. Eso es lo que hay que erradicar, porque esta reforma educativa es la última expresión, la más intensa, la más poderosa del centralismo, de la burocratización, del control sobre maestros y estudiantes. Y es ya como último y desesperado recurso esta reforma de la educación, una reforma que va a lo último que puede hacer un Estado para contener la rebelión de las personas, el miedo. Por eso mata estudiantes en el 68, por eso en Nochistlán mata miembros de una comunidad y maestros, por eso amenaza ya con las fuerzas federales a aquellos que se resisten a la evaluación, porque ya no tiene otra salida. Y haríamos muy mal como país, como Congreso, como gobierno, nuevo gobierno, en decir, vamos a ver qué es lo más que le podemos quitar a la llamada reforma educativa. Hagámosle ajustes, hagámosle modificaciones. Y es una preocupación que algunos tenemos el hecho de que se haga mención desde lo que va a ser la nueva SEP, de que no hay que cambiar más que cuestiones de ajuste, declaraciones de un alto funcionario del nuevo gobierno. Y donde no se aclare y se diga que el INE va a colaborar, se dice también, con la evaluación de los maestros en el nuevo periodo, en el nuevo sexenio. Sí preocupa eso. Nos preocupa también los foros en donde se trata a los asistentes como si fueran una masa amorfa e indiferenciada, donde no hay corrientes, donde no hay resistencias, no hay puntos de vista distintos y sobre todo donde no hay colectivos, no se habla con colectivos. Al final haré una propuesta en ese sentido. Entonces, sí hay que erradicar de raíz esto. Los diseñadores de la llamada reforma educativa tenían a la hora de diseñar esa cuestión, tenían frente a sí una experiencia de libertad, pequeña, limitada, acotada, tal vez hasta distorsionada en muchas ocasiones, pero ahí estaban espacios de libertad como la autonomía. En 1917 surge en México la primera universidad autónoma. En 1919 le quitan la autonomía. En 1929 los estudiantes, siguiendo ahí sí el legado de Córdoba en Argentina, lo que hacen es una lucha que les da finalmente la autonomía a la universidad, en 1933. Pero el gobierno les dice, no te voy a dar recursos. Entonces tienen autonomía, pero no tienen recursos. En 1934-35 hay un enfrentamiento entre la universidad y el gobierno. Y en ese enfrentamiento, el gobierno, en ese entonces, pone sobre la mesa, a consideración de su propia acción futura, las siguientes posibilidades. Primero, dejar que la Universidad Nacional se muera, sin recursos, verla morir, y así está por escrito. Segundo, cerrar la UNAM y crear una universidad gubernamental. Tercero, modificar la ley orgánica imponiéndole una visión estricta, determinada, de lo que debe ser la orientación de la enseñanza. Y finalmente, la última consideración es que el presidente nombre al rector de la Universidad Nacional para controlar
a esa naciente autonomía. Y lo que ocurre es que, considerando la rebelión que habría por parte de los estudiantes, se decide simplemente no hacer nada y crear al margen de la UNAM todo un sistema educativo de educación superior dependiente directamente del gobierno de la República. Si entendemos que esta llamada reforma educativa tiene el mismo encuadre autoritario, tendríamos que ver que, por ejemplo, las reformas constitucionales hacen posible la creación del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, para la evaluación de la educación, el INEE, y que establecen también el concepto de calidad en la Constitución mexicana y el hecho de que el INEE va a ser la cabeza del Sistema Nacional de Evaluación. No habrá evaluación, según esta aproximación, que no sea autorizada y regulada por el INEE. ¿Y qué significa este instituto? Significa la creación de un espacio autónomo, pero no como el de una universidad, porque la universidad quiere la autonomía para poder trabajar en lo que considera que es la ruta del conocimiento más apropiada en determinado momento histórico. Pero la autonomía del INEE es una autonomía que le permite al INEE el emitir directrices que son obligatorias para las propias autoridades federales y locales en educación. Es decir, es un poder distinto, es un poder autónomo que tiene la capacidad de conducir a través de lineamientos el sistema educativo nacional. Surge entonces, además de la presidencia como encargada de la educación del país, este otro nuevo polo de conducción de la educación. Muy complicado. ¿Por qué? Por esta capacidad de lanzar directrices en donde obliga, bajo amenaza de sanción, a que se sigan exactamente lo que se plantea. Por eso, el artículo 3º debe, como el 73, deben ser eliminados, deben ser cancelados. Luego, el marco de las leyes secundarias tiene una serie de problemas que se pueden resumir en esta idea de controlar lo más posible al sistema educativo, a los maestros sobre todo. Por ejemplo, en el caso de la Ley General del Servicio Profesional Docente, desde 1980 existía el antecedente de que un cambio constitucional había dicho que la permanencia de los profesores de la educación superior autónoma sería determinada por las propias instituciones. Es decir, los legisladores tenían muy claro una opción si querían legislar sobre la permanencia de los profesores. Y la opción era la que se había dado en el caso de las autónomas y 30 años, 40 años de experiencia respecto de qué resultados se habían obtenido con esa asignación a las autoridades autónomas, a las universidades, de la responsabilidad de definir ellas la permanencia de sus profesores. Y en esos 30, 40 años, el resultado es que los conflictos universitarios que ha habido nunca han sido por la cuestión de la permanencia. Se escogió la vía más dura, la más rígida, la más controladora y evidentemente la más conflictiva de crear un organismo único nacional para determinar la suerte de 1,5 millones de profesores. Es una barbaridad en términos de una educación que quiere ser libre, en términos de profesores que no deben vivir bajo la amenaza constante y dedicarse al trabajo educativo. Es una cosa terrible. A tal punto esta visión que está en el INEE y en la ley del servicio profesional docente es contradictoria e inadecuada, que tuvieron que ir haciendo una serie de excepciones. Por ejemplo, la ley no se aplica en lo que se refiere a la evaluación punitiva, es decir, a despidos, a los profesores de las escuelas privadas. Simple y sencillamente no están incluidos. Entonces ahí tenemos un primer grandísimo problema.
de una discriminación, una diferenciación. Si eres privado, la ley no se te aplica en toda su extensión. En el artículo 52 de la Ley del Servicio Profesional Docente no se aplica. Si eres privado. Si eres profesor de secundaria o de preparatoria, de educación media, que según la ley todos están incluidos, pero si eres profesor de secundaria o de educación media superior de una institución autónoma, tampoco se aplica el 52, tampoco se aplica la Ley del Servicio Profesional Docente completa, no solo el 52. No se aplica. Incluso llega la exención a tal punto que los profesores de las preparatorias de la Ciudad de México están en los hechos, por la fuerza de la política, exentos. A ellos no se les aplica la Ley del Servicio Profesional Docente. También están exentos los profesores de educación media del Politécnico. Y entonces, cuando hay una ley que tiene tantas exenciones, lo que se está diciendo en el fondo, que es una ley muy contradictoria, que viola el principio fundamental de toda legalidad, es que sea pareja para todos. Y aquí, bueno, hay un principio fundamental que tan simple que ya el Pequeño Príncipe lo mencionaba, cuando visita un planeta donde hay un señor que dice que es el rey y que él es todopoderoso y puede hacerlo todo. Y al Pequeño Príncipe, que le gustaban mucho los atardeceres, se le ocurre pedir que le ponga 3 o 4 atardeceres porque los quiere ver. El rey, apenado, le dice, bueno, lo que pasa es que hay que dar órdenes razonables. Y dice uno, bueno, pues también leyes razonables, que no tengan tantas exenciones. Luego, en lo que se refiere a la evaluación, está la misma situación. Es decir, los legisladores tenían frente a sí una propuesta de un tipo de evaluación que era en libertad y una propuesta de un tipo de evaluación centralizado en un organismo único a nivel nacional. Optaron por la segunda. ¿Cuál era la otra opción? La opción que la misma ley del servicio profesional docente establece en artículos del 15 en adelante. Entonces retomaron la parte peor de la propuesta del Ejecutivo y no impulsaron esta otra modalidad. ¿En qué consiste esa otra modalidad de evaluación? Consiste en que la evaluación arranca no de un organismo centralizado, arranca de cada una de las escuelas. En cada una de las escuelas los maestros se sientan a evaluar, no unos a otros, sino como colectivo, qué están haciendo bien y qué están haciendo mal. Y esta no es una experiencia novedosa, no es una ocurrencia. En Guerrero se han hecho experiencias de este tipo de evaluación, en donde los maestros evalúan desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche cómo es que están funcionando como colectivo de profesores. Y es una experiencia importantísima, muy aleccionadora, de cómo el compromiso del magisterio con su propio trabajo aumenta exponencialmente cuando se les da la posibilidad de apropiarse no solo de la evaluación, sino también de otros muchos aspectos como los contenidos. Entonces, se toma la otra opción de evaluación y tenemos el conflicto de 6 años, 4 años, 5 años que hemos tenido y una situación de represión inaudita a los profesores. Si consideramos que la fase autoritaria de la tercera transformación terminó con el 68, nos equivocamos. Nunca, como contra los maestros y comunidades que se resistían a la evaluación, hubo tal despliegue de fuerzas federales para obligarlos a que presentaran este examen. Imagínense ustedes vivir la educación, que debe ser un proceso de libertad, de creatividad, vivir esa educación rodeados de personas armadas, fuerzas federales, que obligan a sus profesores a hacer aquello que indica el Supremo Gobierno. Tanto en lo que se refiere a la determinación
de cuál será el nuevo proyecto. Como a otros aspectos, me parece que es muy importante recoger las lecciones de la propuesta de evaluación, de esta modalidad de evaluación, que aparece en la misma propuesta de ley que se hizo a partir del Ejecutivo en 2012. Es decir, una evaluación a partir de cada escuela, de tal manera que en cada zona pueda haber una especie de pequeño congreso en donde se analizan los resultados de las evaluaciones que llevan a cabo los maestros, se sacan conclusiones por zona y se llevan a nivel regional y posteriormente estatal con la misma metodología. Es decir, la de que se presenten las evaluaciones, los resultados que se van obteniendo en cada uno de estos escalones hasta llegar a nivel nacional, sin excluir la necesidad de hacer exámenes de diagnóstico de tipo nacional. Pero lo más importante es que la evaluación deja de ser un procedimiento externo, ajeno, controlador, agresivo, hostil contra la escuela, contra los maestros, y se convierte en una manera de expresarle a la autoridad qué es lo que está mal en la educación y qué es lo que puede hacer la mejoría, el cambio en esta educación. Para definir entonces el proyecto educativo, tenemos otra vez dos opciones. Una opción es que con todo lo que se recabe en estos foros nacionales, un comité de expertos, no sabemos quiénes, ni con qué orientación, va a interpretar lo que se ha dicho en estas 5, 10,000, 20,000 ponencias o participaciones a lo largo y ancho del país. Y evidentemente que, a menos de que piensen en hacer un galimatías, lo que habría ahí sería pues un proyecto, una visión de lo que debe ser la educación, pero ya no transparentando, porque es imposible que lo haga, lo que sale o no de las participaciones de estos foros. Es preferible, considero yo, propongo yo, que partamos de las escuelas, preguntemos a los colectivos de maestros, de estudiantes, porque la otra cuestión es que nuestro sistema educativo no reconoce a los estudiantes simplemente porque son menores de edad. Son estudiantes con todo el derecho a lo que eso significa. En Cuernavaca, en el año 2009, si no me equivoco, hubo un congreso de niños, estudiantes de la educación básica. Y algunas de las ponencias son verdaderamente maravillosas. Niños de 7 años, de 8 años, de 9 años, que dicen que es la educación, cuál es la educación que queremos, dicen ellos. Son cosas muy sencillas. No queremos maestros regañones, no queremos que no nos dejen entrar a la escuela cuando llegamos tarde, no queremos que los grandes nos empujen cuando tenemos recreo juntos, no queremos que nos den esa comida chatarra que no sirve, queremos que los maestros sean buenos con nosotros, que nos quieran. Estas peticiones de los niños, los maestros se ven imposibilitados a cumplirlas en un ambiente como el que está creando esta tercera transformación. Una cuarta transformación, por lo tanto, y aquí termino, debe ir profundamente a la raíz de todo lo que es nuestra historia desde 1920 que se inicia el sistema educativo, todo lo que hemos hecho mal desde entonces. Y lo primero es esta terrible centralización, autoritarismo y violencia simbólica que se da en las escuelas contra nuestros estudiantes y los padres de familia, y contra los maestros precisamente. Entonces, es un sistema que genera una terrible molestia, es una lacra en el ánimo del país, de la nación, para construirse de nuevo. Estamos dispuestos a entrarle a esa construcción, pero hay que entrarle con ganas, hay que entrarle a fondo, hay que entrarle viendo lo que ha causado en toda esta historia este desastre que se ha construido en torno de la educación. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Aboites. Yo sé que ya estamos un poquito cansados, vamos a dar un receso. Vamos a dar oportunidad de 4 preguntas. Si gustan, las hacemos las 4 para que responda el doctor. El doctor Dussel tiene un seminario, me parece que se va, o sí va a permanecer, doctor. ¿Se va a retirar?
Ahora, de una vez. Sí, ok. Entonces empezamos con preguntas para el doctor Dussel, 2 y 2 para el doctor Aboites, y luego vamos a dar un receso de 15 minutos, por favor, para ya empezar con las ponencias y los ejes temáticos.